Vamos con algunos detalles más del caso Andic. Hay varios artículos que quería comentar, aparte de otras situaciones en torno a ese auto judicial que nos lleva hasta aquí a día de hoy, después de haber verbalizado en alguno de sus manuscritos, ¿no? Eso de solución final y demás que ya comentamos en anteriores vídeos, pero hoy vamos a hablar de una determinada parte de los informes en torno a este caso y la idea de que Jonathan Andic presuntamente pudiese tener algo que ver en la muerte de su propio padre, que es algo terrible, deleznable, como queráis situarlo. Pero aparte de la obsesión por el dinero, otro tipo de cuestiones con la terapeuta y tal que venimos comentando en otros vídeos, lo de el odio a su padre viene verbalizado en alguno de sus escritos de una manera muchísimo más agrandada de lo que yo creía. Y es que, aparte de esos manuscritos que comentamos anteriormente sobre ideas de muerte, como por ejemplo veníamos diciendo, según el auto, desde entonces Jonathan Andic ejercía una manipulación total emocional sobre su padre. Todo para conseguir unos objetivos económicos, porque aparte del odio al padre, hablamos de la obsesión por el dinero, y las dos se juntan, ¿no? Se entremezclan. Entonces parece que, o según lo que dice la jueza, manipulaba a su padre de una forma en la cual el padre le tenía que dar una serie de objetivos económicos muy importantes. Lo verbalizaba en sus escritos como que sentía odio hacia el padre, sentía rencor y culpaba de su situación a Isaac Andic. Pretendía, según explica este auto, que le diera esa herencia y decía: la figura del padre quiere que deje de existir de pensamiento y en vida. Esto es muy importante. No sabemos si en esta ocasión hablábamos de esa figura retórica, ¿no? Al hablar de psicología, ese psicoanálisis de Sigmund Freud, en donde hablaban de matar al padre y todo esto. Pero aquí se habla de que el origen del odio son las malas relaciones personales, familiares y personales que desencadenaron una crisis empresarial que sufrió la empresa Mango en 2015. Todo cuando el propio padre tuvo que destituir a su hijo del mando de alguna de las empresas y colocar a otra persona en su lugar. Esto fue algo muy duro en la vida de Jonathan Andic, algo que no supo sobrellevar del todo, con lo cual estaban en una tensión familiar constante. Y sinceramente, si todo esto que dice el auto judicial es cierto, hay personas del entorno que saben perfectamente lo que pasó aquí. Esta es la sensación que a mí me da. O sea, viendo este auto, viendo los manuscritos, los escritos de que sentía odio, que sentía muchísimo rencor al padre, algo que ni siquiera podía explicar, esta terapeuta tiene que dar todos los detalles. O sea, esta terapeuta, la cual están investigando, tiene que asegurar si en algún momento el hijo no dijo: es que tengo ganas incluso de golpearlo, de pegarle o alguna cosa por el estilo. Porque estamos viendo que hay un origen aquí de un odio terrible en esta relación intrafamiliar que es tremenda. Desde 2015 venía, o sea, hace más de una década ya de esto. Hace más de una década. Entonces, hace más de una década se venía gestando todo este rencor y este odio que intentaban solapar, que intentaban disipar con esa terapia a alta escala, ¿no? Que le habría llegado, no sé quién habría puesto en contacto, habría que saber también eso, pero seguramente no se quieran involucrar porque al final es gente de mucho prestigio, mucho dinero, la gente que va a este tipo de terapias. E incluso, bueno, hay un artículo que voy a mezclarlo yo también aquí, que es de Begoña Gómez Urzaiz, que saca un artículo en La Vanguardia diciendo mentalidad de pobre. Que bueno, va hablando un poco de la pisada, la subtrama ecuatoriana y todo eso, pero hay una cosa que me llama mucho la atención que dice: yo, en el caso de Isaac Andic, el personaje que me tiene obsesionada es el de la terapeuta familiar. Bueno, habla algo así como que la terapia es solo para pobres y todo eso. Bueno, una de las cosas que va mencionando
en torno a este caso. Y dice: personalmente este personaje me tiene muy obsesionada, el de la terapeuta, esta psicóloga de origen alemán y ecuatoriano que al parecer trata a las élites económicas de Barcelona y que, según algunas crónicas, rema a favor de Jonathan and Dick para que éste reciba la herencia en vida. Lo quiero saber todo sobre esta chica, sobre Julia. Y también le ruego desde aquí que escriba unas memorias, me valen póstumas, sobre su trabajo suturando las heridas emocionales de los ultra ricos. Bueno, me llamó la atención esta parte de este artículo de esta señora, bueno, esta chica, Begoña Gómez, que mencionaba un poco esta figura, ¿no? En la cual al final se hablaba de ultra ricos. Pero evidentemente aquí hay una trama grandísima que los investigadores quieren saberlo absolutamente todo, pero la jueza que investiga la muerte del fundador de Mango concluye que hay indicios suficientes como para pensar que Jonathan and Dick mató de forma premeditada a su padre por una obsesión con el dinero y por un odio que venía gestándose desde hacía por lo menos 11 años atrás. Desde que lo sustituyó y puso a otra persona en su cargo. Todo esto es lo que dice la jueza, o sea, no es que nosotros lo estemos exponiendo, no es que nosotros creamos esto o no, son datos objetivos y que están en estos informes. Luego, evidentemente, se tendrá que ver si él es culpable o no y si hay indicios suficientes como para llegar a condenar, si hay un cúmulo de indicios elevado que puedan llegar a condenar a este señor. Y todo viene del análisis de conversaciones rescatadas de los teléfonos, de algunos testigos y que dejan entrever que en el 2024 Jonathan and Dick fue conocedor de que su padre quería cambiar el testamento, creando esa fundación para ayudar a personas necesitadas. Todo esto no le gustó nada y ahí se produce un cambio notable en el acusado que pretendía reconciliarse también con la ayuda de esta psicoterapeuta y reconocer que su actitud con el dinero que no era la correcta, ¿no? Según el auto, cuando el padre tiene un intento de reconciliarse con el hijo, acepta esa excursión que Jonathan and Dick le propone para hablar los dos solos, fuera de la terapia. Seguramente esto es algo que le habría dicho también la terapeuta de despejarse o algo así. Y así vemos cómo justo el padre termina perdiendo la vida en diciembre de 2024, el día 14, justo cuando supuestamente iban a reconciliarse. Fíjate tú por dónde, cuando el hijo tiene unos manuscritos hablando de una solución final, un rencor al padre terrible, según estas informaciones. Y todo esto veremos si es desmentido o no, pero en torno a un juicio popular se ve cómo hay una serie de consideraciones que resultan muy, muy raras. Soy Isaac and Dick, dueño y fundador de Mango. Familiares, amigos, empresarios y representantes políticos acuden al tanatorio barcelonés de Les Corts. Este es el punto en el que perdió la vida el pasado sábado Isaac and Dick, tras caer al vacío desde una altura de 150 metros. Una mañana que quiso pasar con su hijo mayor Jonathan, haciendo una de las cosas que más les gustaba, pasear por la naturaleza. Padre e hijo recorren uno de los senderos más conocidos de la zona. A las 8:30 de la mañana aparcan el coche en este punto de Collbató. Recorren el camino desde las cuevas de Salnitre hasta el monasterio de Montserrat, una ruta con un desnivel de 740 metros. En el camino de vuelta, su hijo, unos pasos por delante, escucha desprendimientos de piedras y arena. Mira para atrás y ve cómo su padre resbala y cae por un barranco de 150 metros. Justo en este punto, en Les Coves del Salnitre. En ese momento llama a los servicios de emergencia. Era casi la 1 del mediodía. Las lluvias de los últimos días han podido provocar que el terreno estuviese húmedo y que eso haya producido la caída. Hay tramos que no tienen barandilla. Hay puntos delicados que hay que estar un poquito atento pues a fijarse más en el camino. Un sendero en el que los últimos años se han perdido 11 vidas. Hoy la familia se despide del empresario en una ceremonia íntima y privada. El primero en llegar al tanatorio, su hijo Jonathan, quien paseaba junto a él el trágico sábado. Sus familiares y amigos como Rosa y Alba Tous, Miquel Roca e incluso Juan Roch lo recuerdan en la entrada. Era un grandísimo empresario y para mí ha sido una grandísima desgracia. Yo creo que hemos perdido un gran empresario en Cataluña, un gran empresario en España. Una empresa textil que ahora estará en manos de sus 3 hijos, todos implicados en el proyecto de su padre. A la cabeza, Jonathan. Una muerte que sorprendía a todos y que los Mossos concluyen fue un accidente.
Bueno, ahí vemos cómo se había concluido en que había sido un accidente, se había cerrado de esta manera y, bueno, un tiempo después vimos que en realidad se llegaba a pensar que no había sido así. Vemos cómo hay una acusación en contra de Jonathan and Dick, que era el único testigo, que era el hijo de Isaac, y vemos cómo hay una situación en donde para muchos a día de hoy, viendo esta acusación, vemos el resumen, ¿no?, de un padre que trabaja durante toda su vida, que se hace multimillonario, que le da una vida que el 99% del planeta envidiaría y querría, y que si no estaba puesto para eso, pues ni siquiera guardaría rencor al padre por haberlo quitado, porque al final entendería y sabría que es una empresa muy importante y que su padre se lo ha dado todo desde niño. Pero en este caso vemos como esa actitud, ¿no? Si es que fuese el caso, ¿no?, es de lo que estamos hablando, de quererlo todo, de ser capaz de lo máximo, ¿no?, de quitarte de en medio presuntamente a tu propio padre, ¿no? Lo que tiene que tener es justicia este señor, Isaac and Dick, que si hay alguna persona que haya terminado con su vida, que se pudre en la cárcel, y los que le hayan ayudado a esa persona supuestamente a tirarlo o de alguna manera a quedarse con su fortuna o parte de ella y demás, pues serían cómplices o encubridores del hecho y también deberían ir a la cárcel. Esta es la realidad. O sea, si hay una acusación real sobre él, veremos en qué queda todo, porque cuando hablamos de este tipo de situaciones en alta escala, al final estamos hablando de casos en los que finalmente se destruye a una víctima y se quedan en nada este tipo de casos. Es la realidad, ¿eh? ¡Qué horror! ¿Eh? Sí. No sabes dónde te espera, ¿eh? No. Y menos en un hombre tan aventurero, porque lo era, porque tenía un velero impresionante, porque solía viajar mucho al extranjero, porque Mango está en más de 100 y pico países del mundo. O sea, es decir, que no era un hombre que estaba siempre en casa, ¿no? Era un hombre inquieto, además de un gran empresario. Y en una cueva, en una montaña, cerca de una cueva, en tu zona, ¿no? En tu ciudad, en Barcelona. O sea que es muy triste. Y además yo lo veía ayer y decía, es que Mango es un imperio que se ha creado en muy poco tiempo, porque empezaron en el 84. Cumplían este año 20 años. Y en 20 años es que han conseguido lo que otras marcas en muchísimos más años no han conseguido. Bueno, y otra cosa más que tenía por aquí preparado también para este vídeo es un vídeo de Silvia Taules, ¿no?, que creo que es la periodista que habló el otro día en un programa de Mañaneros sobre este tema, y ella creo que tuvo la exclusiva en Vanitatis, si no me equivoco, de las imágenes, y habló con el entorno de la familia de Isaac and Dick, ¿no? Pues aquí hay un artículo que dice: de Echevarría a and Dick. Básicamente son unas personas bastante conocidas que guardaban unas imágenes. O sea, aquí va a explicar un poco el cómo se guardaban estas imágenes, por qué en esta ocasión esta gente tenía imágenes de este supuesto primer accidente de Isaac and Dick, y es algo que la defensa va a elevar. O sea, va a usar esa caída de Isaac meses antes de fallecer para elevar la presunción de inocencia de Jonathan and Dick. Vamos a ver qué decían por aquí, cómo se consiguieron estas imágenes, porque a mí hay algo que me extraña un poco de esta consecución, Y de su padre, para demostrar que su padre se había caído antes y que al caer tampoco había apoyado los brazos. En fin, las manos. Según la policía, uno de los motivos por los que había sido empujado. Bien, estas imágenes se graban en Mutua Universal, en la puerta de las oficinas, y las graba un asistente de Juan Echevarría, que había montado el grupo. ¿Cómo se llamaba? El grupo Jubilados Empresarios Sobradamente Preparados. Y era un grupo de empresarios catalanes que quedaba, de vez en cuando para hablar de sus cosas. Bien, y pasárselo bien. Esta imagen, el asistente de Juan Echevarría ayuda a Isaac and Dick a no caerse y busca después las imágenes en las cámaras de seguridad, las graba con su móvil porque le hacía ilusión verlas y se las enseña a Alejandro Echevarría, el hijo de Juan Echevarría. Una vez muere Isaac and Dick, Alejandro Echevarría pide esas imágenes y se las enseña a su padre, y su padre le dice: tienes que encontrar a la familia Antic y darle esas imágenes.
porque son imprescindibles para la defensa de Jonathan. Bueno, de hecho, a ver, hay muchas cosas aquí que hay que comentar que me parecen raras. Lo primero, o sea, ¿por qué en este caso le haría ilusión a este señor guardar unas imágenes de la caída de un señor mayor? Esto es lo primero. Lo segundo es que no tenemos la certificación de las imágenes de la caída, o sea, simplemente es la grabación del móvil, porque de las cámaras a día de hoy no lo podríamos tener, porque se borran, o sea, se borran. Esta es la realidad. ¿Cómo puede ser que esta persona justo tenga este vídeo de esta caída? O sea, ¿es morboso de alguna forma? O sí, o sea, no es un señor cualquiera, es Isaac Andic, sí, pero... Y básicamente, de hecho, lo que aseguraron algunas fuentes es que Jonathan Andic reaccionó a este vídeo cuando se lo dieron diciendo: este vídeo es importantísimo para mí. Fíjate a dónde nos vamos, porque, a ver, Jonathan Andic sabría que su padre tenía artrosis, sabría las dificultades para caminar por esa ruta, sabría todo eso. ¿Por qué diría este vídeo es importantísimo para mí? ¿Por qué él no dijo en ninguna de sus declaraciones el tema de la artrosis y demás? Es algo que hay ahí que no entiendo, la verdad. Pero bueno, este es un incidente que tuvo lugar en la sede de la Mutua Universal en el verano de 2024, y Juan Echevarría, que es como la mano derecha de Joan Laporta, ¿no? Si no me equivoco, del presidente del Barcelona, que el otro día llevábamos una chaqueta, una camiseta del Barça por aquí en los vídeos. Fíjate tú que básicamente le pidieron esos documentos para que llegasen a la familia de Isaac Andic. Así ocurría hace un tiempo atrás, en el verano de 2024, y en invierno es cuando se produce la caída. Entonces, solo unos meses atrás, y por eso el hijo se frotaba las manos con este vídeo, ¿no? Básicamente decía: ahora sí tengo mi salvación, ¿no? En torno a la acusación que me están dando. Tuvieron una comida ahí y el empleado pues tuvo que socorrer a Andic en una caída, en un episodio que se quedó en una anécdota, y finalmente luego ocurre evidentemente todo esto. De hecho, lo que dicen es que hubo unos directivos, unos amigos en común de Echevarría, que contactan con Jonathan Andic y le explican que hay un encuentro, ¿no? Le muestran estas imágenes, le hace entrega de un pendrive y dicen que Jonathan, al ver las imágenes, se derrumba, supuestamente. En aquel entonces ni siquiera se imagina que va a ser detenido, no sabía nada de todo esto, pero fíjate que la defensa, bueno, que los interlocutores en aquella comida, en ese encuentro con Jonathan Andic, dice: este vídeo es muy importante para mí. Esta es la frase que hiela a día de hoy y que pone en entredicho un poco la presunción de inocencia del acusado en la causa. Me parece determinante, ¿no? Porque al final parece que él creía un poco que sí que lo podrían llegar a acusar de algo en torno a la muerte de su padre. Así fue. Alejandro queda con Jonathan, después de le costó un poco encontrarlo, queda con él, le enseña las imágenes. Jonathan rompe a llorar desconsolado al ver de nuevo a su padre y en una situación tan frágil, y no quiere que se usen esas imágenes. Sí que pone en contacto a Alejandro con Paco Marco, el detective más famoso de España. Que no quiere que se usen, pero bueno, ¿cómo que no quiere que se usen si están en absolutamente todos los medios y ha sido su defensa la que ha filtrado esos vídeos? Yo creo que el mejor, tengo que decirlo. Y Paco Marco y la defensa convencen a Jonathan de usar esas imágenes en su caso, que él no quería, porque decía que mostraban a su padre frágil y él no quería que su padre, ese gran empresario, tuviera una imagen de fragilidad. Le convencen y finalmente usan esas imágenes y parece que van a ayudarle en un juicio que se basa solo en indicios. Veremos qué pasa. ¿Vosotros creéis que esas imágenes se tenían que haber usado o se tenían que haber guardado o mostrar la debilidad de un prohombre? ¿Pasa algo con eso? Yo, vamos, no lo... Bueno, a ver qué opináis, no digo mi opinión. Bueno, a mí no me parece que sea ni más o menos hombre, ni si una mujer ve ese caído es más o menos mujer. Pero bueno, ¿quién nos ha caído? O sea, ¿quién nos ha tropezado? O sea, ¿estamos locos o qué? O sea, ¿te muestran una actitud débil ante el mundo caerte? O sea, ¿aún estamos en ese tipo de cosas en el mundo? O
sea, cualquier persona se puede llegar a tropezar en un momento dado. O sea, vivimos 24 horas al día. O sea, es que es una locura todo esto. O sea, cuando hablan de este tipo de cosas de esta manera, como eres poco hombre, poca mujer, o yo qué sé, este tipo de situaciones. Y aparte, en este caso, fíjate, una persona grabando esto de las cámaras para tener un vídeo de cómo el dueño de Mango se caía habiendo tropezado justo en ese instante. Pero bueno, es una locura todo esto. Es que tropezarse es algo muy normal y bueno, él tenía ya 70 años. Es que no entiendo tampoco todo esto. Aún así, para muchos hay demasiados indicios que incriminan al hijo, a Jonathan Andick. 7 u 8 la aplicación Hill diciendo que recorrió el mismo punto en el que luego se cae su padre. Las contradicciones, las presuntas mentiras, ya se verá qué pasa, pero a día de hoy para muchos no hay por dónde cogerlo, ¿no? Veremos cómo se sitúa todo esto, cómo se puntualiza cada uno de los datos que se han estimado en torno a este caso. Y hoy lo que queríamos comentar, aparte de esto, que me resulta extraño, una persona que guarda un vídeo y tal, hay gente que incluso habla de presunta complicidad, pero bueno, ahí ni siquiera nos vamos a meter. Pero hoy, claro, queríamos hablar del tema de ese obsesión por el dinero y un poco las claves del crimen del fundador de Mango a manos, presuntamente, de su propio hijo, según la investigación de los Mossos d'Esquadra, que creen que el presunto homicida Jonathan Andick cocinó a fuego lento un odio creciente hacia su propio padre. Ese auto, al principio, que era de 17 páginas de la juez, enumeraba unos 7 indicios contra el detenido por la muerte. Luego hay, obviamente, muchos más informes del caso, pero hablar de ese odio terrible que se había gestado durante más de 10 años, creo que también es una de las claves en torno a este caso y en torno a esa terapeuta, ¿no?, con la cual los dos acudían, los dos estaban allí y iban a esa terapia psicoanalítica, ¿no?, de la cual estábamos hablando y que era muy fuerte, ¿no? Una terapia muy fuerte de los dos, hablando, gestualizando y exponiendo todos los puntos de por qué tenían una mala relación llegados a ese punto, por qué el padre se lo había dado todo, por qué le había quitado en 2015 y desde ahí hasta el día en el que cae Isaac Andick, según la jueza, se iba gestando un odio terrible hacia el padre. Volvemos a hablar hoy del caso de Isaac Andick, el dueño de Mango, la muerte producida en ese sendero por el cual iba andando con su hijo Jonathan Andick, que ahora mismo es el principal sospechoso en torno a varias versiones. Hay 2 versiones, bueno, había 3 en este caso, pero una de ellas fue descartada, que fue la del accidente provocado por el propio Isaac. Y hasta ahora hay la versión de que fue solo un accidente y la segunda, que sería que realmente alguien tuvo que echarle la mano para que se desprendiese por ese camino por el cual iba andando y que era un camino que él solía andar, ¿no? Solía recorrer. Pero hay 2 versiones también de Jonathan Andick sobre la muerte de su padre. Se contradicen muchas de las versiones que él dio a la investigación, a los Mossos d'Esquadra, porque los datos de geolocalización de su teléfono móvil contradicen todo el relato de este hombre. Es impresionante porque el rastreo del dispositivo de este señor no coincide con las 2 versiones que dio el heredero fundador de Mango, que por cierto tiene que declarar próximamente otra vez más. Estos son noticias que salieron hace unos días atrás, que hoy estamos comentando, que tenemos justo un hueco para hablar de estas informaciones, pero es cierto que dice la jueza instructora que citó a Jonathan Andick para que declare en siguientes semanas, así que vamos a tener un poquito más de noticias acerca de esta muerte, que la verdad que es bastante rara, que deja una herencia multimillonaria. Y a día de hoy se dice que las acciones de Mango pues han subido después de la muerte de Jonathan Andick. Las noticias es que dicen que ganó un 11% más
ahora mismo y está facturando cerca de 3.800 millones en 2025, o sea, hasta un 13% más para alcanzar estas cifras que estamos teniendo a día de hoy, y que evidentemente vemos quiénes son las caras visibles a día de hoy de una de las marcas más importantes del mercado español. Pero la muerte de Isaac Andic sigue bajo una turbia sospecha, vamos a decir, de un presunto crimen familiar. Esto es lo que creen los investigadores. Nosotros siempre decimos presunto porque es lo que sale en las noticias, lo que están diciendo los periodistas, pero estamos a la espera de que el empresario se presente en sede judicial nuevamente y ver realmente si el cuerpo policial esas contradicciones puede llegar a restarlas o realmente sumarlas a ese rastro de geolocalización del teléfono móvil y las versiones que dio el hijo del fundador de Mango. Así que es cierto que la citación tiene como objetivo resolver algunas incógnitas en torno al teléfono, sobre todo porque evidentemente donde él decía que estaba y que vio como su padre se caía, la geolocalización dice que estaba en otro punto. Esto es muy importante, ¿no? Si estaba delante, si realmente él estaba atrás, ¿dónde estaba realmente Jonathan Andic al momento de la muerte? ¿Cómo ve que se desprende su padre? ¿Pudo hacer algo? ¿No pudo hacer nada? ¿Fue él quien supuestamente lo empujó? ¿Fue sin querer? Son algunas de las preguntas que los Mossos de Escuadra se hacen a día de hoy en torno a todas las incógnitas, sobre todo del teléfono móvil del hijo del empresario y dueño de Mango. Vamos a ver en televisión qué es lo que decían, y es que hay varias teorías hablando de dónde salió realmente la enemistad del fundador de Mango con su hijo. Salió con él y falleció. Parece que el empresario se fue a caminar con su hijo, con el que no se hablaba mucho y tenían bastantes disputas y tal. Parece ser porque se iba a casar su hijo y no le gustaba nada el plan de boda que tenía y le iba a reñir. La relación entre Isaac Andic y su hijo Jonathan atravesaba un mal momento. Según El Español, el motivo de conflicto, la boda de su hijo. Presuntamente, Jonathan estaría gestionando el enlace como un asunto corporativo, algo que no le gustaba al dueño de Mango. Hubo una fuerte discusión porque Isaac, que no quería que se celebrara esa boda, obligó a Jonathan a celebrarla de manera privada en su casa. Su hijo no le hizo caso y cambió la localización, lo que se entendió como un enfrentamiento directo. Pero ¿quién es la pareja de Jonathan? Ella es Paula Nata, creadora de contenido con más de 117.000 seguidores en redes. Comparte su vida privada con Jonathan, desde eventos hasta su propio embarazo. Una vida de lujo y una sobreexposición que supuestamente a Isaac no le gustaría. ¿Estás llevando todo lo que está pasando con Jonathan? ¿Confías en la justicia? Tanta exposición a él no le gustaba, siempre ha sido un hombre muy discreto y formal. Según El Español, que mantendría enfrentados a padre e hijo y que presuntamente empeoraría con el anuncio del enlace de la pareja. Isaac y Jonathan se reúnen en Montserrat el 14 de diciembre de 2024. Supuestamente, en ese momento la relación entre ambos atravesaba su peor momento. A la montaña fueron porque a Isaac le había molestado que Jonathan usara a varias mujeres en nómina de Mango para organizar su boda. Bueno, parece que había muchos enfrentamientos, ¿no?, entre padre e hijo. O sea, venía de muchos enfrentamientos con motivos dispares en los cuales pues querían resolver todo esto, todo lo que estaba pasando entre ellos dos, yendo a andar, y se creía que a lo mejor pues ese día podría ser la resolución de todos los problemas que tenían entre padre e hijo. Finalmente lo que sucede ese día es la muerte de uno de los dos, o sea, en este caso del padre. Sinceramente, que viniesen de una enemistad muy grande en torno al tema de la boda y otras cosas que se comentaron, pues yo creo que a los investigadores eso llama mucho la atención también. Le molestó muchísimo la repercusión que eso podía tener. Ese mismo día se produce la tragedia. Tras recorrer este sendero, Isaac cae a 150 metros de altura y en el punto de mira su hijo. La investigación continúa abierta 14 meses después de la tragedia para determinar si se trata de un accidente o un homicidio. Un conflicto entre padre e hijo por una supuesta sobreexposición familiar, que mantiene una pregunta en alto. ¿Qué ocurrió en esa montaña? Julio César Ruiz, periodista del Español. ¿Qué tal, Julio César? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por la información.
no se llevaban bien padre e hijo, ¿no? Bueno, el contexto previo alude a que no, ya lo habíamos hablado incluso en este programa, lo que pasa es que hasta ahora creíamos que era por una cuestión meramente empresarial, por el momento en el que su hijo tomó la dirección de la empresa y no fue muy bien. Pero ahora lo que hemos publicado, que se basa en ese informe pericial que están realizando los Mossos d'Esquadra, es que tenía más que ver con lo personal que con lo profesional en este caso. Vale, ¿qué parte personal le desagradaba al dueño de Mango de su hijo? Bueno, según hemos podido corroborar con diversas fuentes, a Isaac Andic no le gustaba, no aprobaba esa boda, pero esto es un conflicto que se arrastraba de antes. Sin embargo, lo que ocurrió en Montserrat ese día era que iban a hablar de por qué Jonathan estaba utilizando recursos humanos de la empresa, es decir, de Mango, personas contratadas y bajo nómina de Mango, para organizar esa boda que el propio dueño, el propio padre no terminaba de aceptar. Entonces, eso era como un enfrentamiento familiar entre ellos dos, según, insisto, nos dicen varias fuentes. A ver, Julio César, ¿con quién se iba a casar el hijo del dueño de Mango? Pues se iba a casar con una influencer, con una empresaria que se llama Paula, que es de Cataluña también. Es una relación, no es nueva, no es una relación nueva. Ella ya estaba inmersa dentro del círculo familiar y amistoso de Jonathan Andic, pero el enfrentamiento viene de cómo se iba a realizar esa boda. Vale, o sea, de lo que se quejaba el padre es que utilizase recursos de la empresa para una actividad privada. Eso por última instancia, pero ya había problemas primero por el acuerdo prenupcial que se había firmado de esa boda. Eso ya lo publicamos nosotros hace unos meses y se comentó Recuérdamelo, ¿qué le molestaba de ese preacuerdo nupcial? Bueno, lo que le molestaba era básicamente que se realizara la alianza, que no hubiese un acuerdo de separación de bienes si se producía. Finalmente la boda se ha producido, o sea, se ha firmado tras el fallecimiento ¿Se han casado? Del padre, se han casado, lo que no se ha celebrado nunca. Vale, y al final hubo acuerdo prenupcial, hizo el padre... Bueno, pues al final sí que hubo boda. Esto es cierto que se comentó en su momento, la boda de Jonathan Andic y Paula Nata, y todo viene después de las acusaciones tremendas que ha habido en varios medios de comunicación acerca de que actualmente uno de los socios e hijos, ¿no?, de Isaac Andic, no sé si en ese momento pudo haber pues alguna frase, alguna afirmación de te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, si haces esto, si te casas aquí o si no haces separación de bienes, ¿no? Ese tipo de cosas que muchos nos preguntamos si realmente le iba a quitar algo, ¿no? Si le dio un ultimátum Isaac Andic, ¿no? ¿El hijo casó a su padre o están en bienes gananciales? No lo sabemos. Vale. Es una información que la familia ha tratado con mucho hermetismo. Vale, y el dueño de Mango entonces le dice a su hijo, vente conmigo a pasear, o sea, la iniciativa de ir a pasear es del dueño de Mango. ¿Y cuándo se lo propone? ¿Un día antes, 2 días antes, el mismo día? Lo digo porque también te escuché a ti decir que el hijo había mirado en internet el camino y más cosas. Estuvo allí un día antes organizando Claro, es que esto es importante. ¿Cuándo le propone que vayan a caminar? ¿El mismo día o días antes? Estoy de acuerdo, es muy importante, ¿no? La caminata se organiza días antes, es Jonathan Andic quien la propone, pero ese mismo día, según sale del informe pericial, el padre pretendía darle a entender que él estaba muy molesto porque se estaban utilizando recursos de la empresa para organizar una boda privada, una boda que ya se sabía de antes que él no aceptaba. Es que vamos a ir más al móvil y al motivo por lo que podía haber ese encuentro entre el padre y el hijo, que como bien se conocía, pues tenían una serie de problemas, pero sobre... A ver, y el punto aquí ahora mismo es que la jueza en su momento archivó la investigación, la consideró un accidente claramente, y lo que sucedió hace unos meses atrás es que decidió reabrirla, cuando los Mossos empezaron a encontrar todo tipo de contradicciones y de sombras en las declaraciones del hijo del empresario, de Jonathan Andic, ¿no? Y la combinación de la altura del barranco, las condiciones del terreno, decían que habían sido fatales, que obviamente esto había sido un accidente, esto de primeras, y luego cuando Jonathan explica que mientras caminaban de regreso al coche él avanzaba algo más rápido,
Entonces dejó a su padre pues muchos metros más atrás, que fue entonces cuando escuchó un sonido de piedras desprendiéndose y que al girarse vio como su padre caía al vacío, y a pesar de sus intentos por reaccionar no pudo hacer nada para evitarlo. Esto dice Jonathan, dice que el lugar donde ocurrió la caída es conocido por terrenos irregulares y desniveles y que no suele considerarse extremadamente peligroso para excursionistas con experiencia, pues que en este caso para Isaac and Dick fue tremendamente fatal, pero que la jueza lo haya reabierto y que obviamente los Mossos de Escuadra digan que hacía falta, según la posición en la que cayó Isaac and Dick, una mano ejecutora, es tremendo, porque el único que estaba allí era su hijo. Sobre todo, como bien apunta Julio César en este artículo, el problema era esa boda. El hijo había metido, como bien apuntáis, a gente de la empresa para utilizarlo para propios recursos personales, cuando iba en contra de la política de empresa del propio Isaac and Dick. Esas contradicciones del hijo, esa geolocalización del móvil y todas las contradicciones pues suman.